La propiedad había pertenecido a su familia durante más de 3 generaciones. Estaba ubicada en una zona boscosa del noroeste, lo suficientemente alejada de las carreteras como para que el único sonido nocturno habitual fuera el del viento y los animales. Durante décadas, aquel terreno había sido simplemente un refugio familiar, una cabaña sencilla, una extensión de bosque virgen y una sensación de aislamiento que para algunos era paz y para otros inquietud. Él, sin embargo, siempre lo había visto como un lugar tranquilo, hasta que las cámaras empezaron a mostrar algo que no encajaba. Todo comenzó a inicios de otoño. Los días se acortaban, la niebla se volvía más espesa y las noches más frías. Una mañana, al revisar la caseta trasera donde guardaba herramientas, notó que una de las cerraduras estaba rota. No había señales de forzado humano, ni marcas de palanca ni huellas de neumáticos cerca. Solo un pestillo doblado como si alguien lo hubiera abierto con las manos. Pensó que tal vez había sido un oso buscando comida. No le dio demasiada importancia, reemplazó el candado y siguió con su rutina. Un par de semanas después comenzaron los ruidos. Golpes secos en la distancia, bien entrada la noche. No eran disparos ni ramas cayendo. Sonaban demasiado medidos, casi como si alguien estuviera golpeando troncos con un ritmo intencional. A veces eran 2, otras 3, siempre espaciados. Vivía solo la mayor parte del año, así que al principio asumió que eran cazadores en la zona o incluso vecinos lejanos haciendo trabajos nocturnos. Pero el bosque alrededor de su propiedad no tenía caminos transitables. Para llegar ahí de noche había que saber exactamente por dónde moverse. Eso empezó a incomodarlo. Decidió instalar una cámara de seguridad detrás de la cabaña, apuntando hacia el límite del bosque. No era profesional, solo una de esas cámaras con sensor de movimiento que graban cuando detectan calor. La colocó más por curiosidad que por preocupación. La primera semana no registró nada relevante. Animales pequeños, ciervos, mapaches, lo de siempre. Pero en la segunda semana, a las 3:27 de la madrugada, la cámara grabó algo diferente. En el video se veía la niebla flotando baja, como siempre. Luego, durante un par de segundos, algo cruzaba el marco por la parte posterior. No estaba enfocado, era oscuro, grande, con un movimiento fluido que no correspondía al de un oso ni a un humano caminando con linterna. No se detuvo, no miró hacia la cámara, solo cruzó. El tamaño relativo, comparado con los árboles, hizo que se quedara mirando la pantalla por largos minutos. Intentó racionalizarlo. Podía ser una sombra, un error de lente, incluso una persona. Pero, ¿quién caminaría a esa hora, a esa altura, sin luz y sin dejar huellas de linterna? A la mañana siguiente revisó la zona. No encontró huellas humanas. Lo único visible eran 2 marcas en el suelo húmedo, como si alguien o algo hubiera apoyado los pies profundamente en el barro. No eran marcas claras, pero tenían un arco extraño. Tomó fotos con el celular. No porque creyera estar frente a algo extraordinario, sino porque necesitaba una segunda mirada más adelante. Por la tarde instaló 2 cámaras más, una en la parte frontal, apuntando hacia el camino de tierra, y otra en un árbol a unos 50 metros de la cabaña, apuntando hacia la línea de árboles. Durante las semanas siguientes, las grabaciones comenzaron a acumular detalles inquietantes. Primero fueron ramas quebradas en puntos altos, a más de 2 metros del suelo. Luego, movimientos fugaces entre la niebla, figuras que no se distinguían con claridad, pero que no coincidían con la forma de animales conocidos. Lo más extraño era el patrón. Siempre aparecían entre las 2 y las 4 de la madrugada. Nunca antes, nunca después, como si alguien conociera sus rutinas y evitara horarios aleatorios. Una noche de finales de octubre, algo cambió. Al revisar los videos del sensor trasero, encontró una grabación de apenas 6 segundos. A simple vista era igual a las anteriores. Niebla, silencio, árboles quietos. Pero en el segundo 4, justo al fondo, detrás de un tronco grueso, se veía algo más. 2 destellos oscuros, casi perfectamente circulares, que reflejaban un tenue brillo de la cámara. No parecían ojos de animal, no tenían la típica reflexión intensa de linterna, era más sutil, más profundo. Como si una figura enorme estuviera quieta, mirando hacia la casa. Esa imagen lo inquietó más que cualquier movimiento anterior. Comenzó a revisar los perímetros con más frecuencia.
No encontró huellas humanas, tampoco señales de vehículos, solo ramas dobladas y algunas marcas extrañas en la tierra, demasiado anchas para botas comunes. Durante el día el bosque se veía normal, familiar, pero por la noche bastaba con encender la pantalla del monitor para que esa sensación de algo está ahí afuera regresara con más fuerza. Una madrugada, poco después de las 3:00, se despertó por un sonido metálico. Era la cámara trasera. Se había activado sola y enviaba la señal en vivo al monitor de la cocina. Se levantó, todavía medio dormido, y observó. Lo primero que notó fue la niebla, más espesa que nunca, como si hubiera subido del suelo. Luego, entre los árboles del fondo, se distinguía claramente una silueta. Estaba quieta, alta, muy alta. No llevaba luz, no emitía sonido. Solo estaba ahí, inmóvil. Durante casi 8 segundos, la figura no se movió. Luego dio un paso lateral, lento, y desapareció del marco. Salió con la linterna minutos después. No encontró nada. Solo el frío mordiendo la piel y esa sensación difícil de describir, de que alguien lo estaba observando desde algún punto invisible del bosque. Por primera vez en muchos años, cerró con llave todas las puertas y ventanas antes de volver a dormir. En los días siguientes, las grabaciones se volvieron más frecuentes, casi siempre entre las mismas horas, casi siempre en zonas distintas del perímetro. A veces solo se captaba el final de un movimiento, un hombro, un fragmento de silueta. Otras veces, nada más que el silencio y el paisaje congelado. Pero había un patrón, y lo sabía. ¿Qué era lo que caminaba allí afuera cada madrugada? ¿Por qué aparecía siempre en la misma franja horaria? Aunque trataba de mantener la calma, algo había cambiado profundamente en su relación con la propiedad. Ya no era simplemente su terreno familiar, era un espacio compartido con algo desconocido, y cada noche parecía estar un paso más cerca. Las semanas posteriores se convirtieron en una rutina silenciosa. Cada noche, antes de dormir, revisaba que las cámaras estuvieran bien posicionadas, con baterías cargadas y el sensor limpio. Ya no lo hacía por curiosidad, sino por necesidad. Algo visitaba su propiedad con una regularidad inquietante, y aunque todavía no podía decir qué era, sabía que no se trataba de un ciervo ni de un vecino curioso. Había un patrón demasiado preciso detrás de cada aparición. La primera mejora que hizo fue instalar una cámara térmica en la parte trasera, apuntando hacia el límite del bosque. No era un modelo profesional, pero bastaba para captar diferencias de temperatura en la noche. Durante los primeros días, nada, solo el contraste habitual entre los troncos fríos y los animales que pasaban. Pero la cuarta noche, a las 3:12 de la madrugada, apareció algo que lo dejó helado. En la pantalla térmica se distinguía una figura alta, inmóvil, entre 2 árboles. No se movía, no emitía luz, pero su firma térmica era clara. Un cuerpo grande, más alto y más ancho que cualquier ser humano promedio. Permaneció ahí durante casi 30 segundos, sin avanzar, sin retroceder. Luego, simplemente desapareció. No corrió ni giró, se desvaneció de la cámara como si se hubiese desplazado hacia un ángulo muerto. Lo revisó una y otra vez. No era un fallo técnico. A la mañana siguiente, volvió a la zona exacta. El terreno estaba húmedo por la neblina nocturna y sobre la tierra encontró marcas. No eran huellas definidas como las de una bota o una pata. Eran depresiones profundas, ovaladas, separadas por una distancia larga, demasiado larga para una zancada humana normal. Tomó fotos, midió con una regla improvisada. Las marcas medían entre 38 y 42 centímetros de largo. No encajaban con nada que él conociera. Los días comenzaron a organizarse en función de esas madrugadas. Cada noche se sentaba frente al monitor con una mezcla de ansiedad y determinación. Había algo inquietante en saber que, mientras él estaba ahí adentro, algo más caminaba allá afuera, en la oscuridad, como si la propiedad fuera suya también. Las cámaras captaban cada vez más fragmentos. Un hombro cruzando el borde inferior del marco. Un reflejo oscuro entre 2 troncos. A veces, incluso la sombra proyectada de algo enorme moviéndose frente a la luna. Una madrugada particularmente fría, la cámara térmica captó algo diferente.
A las 3:41, la figura no solo apareció, sino que se detuvo directamente frente a la cámara durante casi 10 segundos. No se acercó, pero tampoco se ocultó. Estaba erguida, inmóvil, mirando hacia el lente. La temperatura de su cuerpo era más cálida que la de cualquier animal de la zona. El tamaño simplemente no tenía sentido. Cuando la imagen terminó, se quedó mirando la pantalla en silencio, sintiendo cómo el pulso le golpeaba el cuello. ¿Qué clase de ser se queda de pie en medio del bosque, observando en silencio una cámara a mitad de la noche? Decidió hablar con un vecino que vivía a varios kilómetros, uno de los pocos habitantes permanentes de la zona, un hombre mayor acostumbrado a la vida en el bosque. Cuando le mostró las imágenes, el vecino no se rió. Tampoco se sorprendió demasiado, solo frunció el ceño y dijo algo que no olvidaría. Si estás captando eso, no eres el único que está siendo observado, no explicó más. Solo recomendó instalar luces con sensor en el perímetro y no salir si escuchaba golpes. La frase le quedó dando vueltas todo el camino de regreso. No salir si escuchaba golpes, como si eso fuera algo que él ya debería saber. En los días siguientes reforzó todas las entradas. No porque esperara un ataque, sino porque la sensación de vulnerabilidad era cada vez más intensa. Las cámaras comenzaron a registrar ruidos extraños además de imágenes. Golpes en troncos, sonidos secos de ramas doblándose en lugares altos, y en una ocasión, un silbido largo y grave que atravesó la noche como una respiración contenida. No era un sonido natural del bosque, no era el viento, era intencional. Una madrugada, mientras observaba el monitor medio dormido, notó un movimiento diferente. No venía desde el bosque, sino desde el lateral de la casa. La cámara frontal captó, por apenas 2 segundos, una figura pasando muy cerca de la pared de madera, a menos de 5 metros de la ventana de la cocina. El encuadre era corto, pero suficiente para percibir la altura. La parte superior del marco de la ventana quedaba a la altura del pecho de la figura. Estaba demasiado cerca. Mucho más de lo que él hubiera imaginado que se atrevería a acercarse. Esa noche no salió. No encendió luces. Se quedó en silencio absoluto, escuchando cada crujido de la estructura, cada golpe de viento contra el techo. El bosque, del otro lado, parecía esperar. Durante las semanas siguientes, la actividad aumentó. Las cámaras térmicas mostraban no una, sino 2 figuras en algunos registros. Una más alta y otra ligeramente más baja, moviéndose con fluidez entre los árboles. Nunca juntas, siempre separadas por varios metros. Como si una vigilara mientras la otra avanzaba. Las imágenes no eran nítidas, pero suficientes para descartar coincidencias. No era un error de lente, no eran cazadores, no eran animales conocidos. La tensión empezó a afectar su rutina diaria. Dormía poco, comía mal, y cada vez que el sol se ocultaba, su mente entraba en un estado de alerta constante. Revisaba el perímetro una y otra vez. A veces encendía las luces exteriores, otras prefería mantener todo a oscuras, esperando que, si no las activaba, eso pasaría de largo. Pero no pasaba de largo. Cada noche, de alguna forma, regresaba. La pregunta ya no era si había algo allá afuera. La evidencia era demasiado clara. La pregunta era otra, mucho más difícil. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué buscaba? ¿Observaba? ¿O advertía? Si quieres saber lo que ocurrió cuando las grabaciones dejaron de ser simples sombras y se transformaron en pruebas imposibles de ignorar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene en la tercera parte va a hacerte dudar de todo lo que creías sobre los límites entre el bosque y tu hogar. A finales de noviembre, la situación dejó de ser una serie de eventos aislados y pasó a sentirse como una presencia constante. Ya no se trataba de revisar las cámaras por curiosidad, era una necesidad diaria, casi obsesiva. Cada madrugada, entre las 2 y las 4, la propiedad se transformaba en un escenario silencioso donde algo se movía con precisión. Y poco a poco, las grabaciones comenzaron a mostrar detalles imposibles de ignorar. Todo cambió una noche en la que el cielo estaba especialmente despejado. La luna iluminaba parte del bosque, suficiente para que la cámara con visión nocturna captara algo más que sombras. A las 3:18 am, el sensor trasero se activó. La grabación mostraba el límite de la línea de árboles, niebla baja, silencio total.
Luego, de la penumbra, emergió una figura clara, alta, voluminosa. Caminaba lentamente, en diagonal, sin mirar directamente a la cámara. El contorno era nítido. Hombros anchos, brazos largos que colgaban más allá de lo que sería natural en un ser humano. Cada paso hundía la nieve más de lo que lo haría una persona normal. No llevaba linterna, no hacía ruido, no se comportaba como alguien perdido. La figura avanzó unos metros, se detuvo frente a un árbol grueso y por un instante giró la cabeza hacia el lente. No fue un movimiento rápido ni amenazante, simplemente miró, como si supiera que lo estaban observando. Ese contacto visual, aunque a través de una pantalla, fue suficiente para erizarle la piel. No era un reflejo, no era un juego de luces, era alguien o algo real de pie en su propiedad, consciente de estar siendo grabado. Al revisar el metraje una y otra vez, sintió que una línea invisible había sido cruzada. Hasta entonces, el misterio había estado allá afuera, entre árboles y sombras. Pero en ese instante comprendió que la distancia ya no existía. Lo desconocido sabía exactamente dónde estaban las cámaras y no tenía ninguna prisa por esconderse. La mañana siguiente fue distinta. El suelo mostraba huellas claras alrededor del punto donde la figura había estado. No eran las marcas borrosas de semanas anteriores. Esta vez se distinguían arcos, dedos marcados en la nieve y una profundidad que requería un peso considerable. Midió cada huella con precisión. Algunas alcanzaban los 45 centímetros. La separación entre pisadas era demasiado amplia para ser humana. No encontró huellas de entrada ni de salida cercanas. Era como si hubiese aparecido desde la línea de árboles y desaparecido en ella con la misma facilidad. Durante días se debatió entre reportarlo a las autoridades o mantenerse en silencio. ¿Qué podía decir exactamente? ¿Una criatura desconocida aparece todas las noches en mi terreno? No había manera de que lo tomaran en serio, así que decidió guardar las grabaciones en múltiples copias y continuar documentando todo. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras en tiempo real, algo ocurrió que nunca había pasado antes. La cámara lateral, la más cercana a la casa, se activó. La imagen mostró claramente un brazo enorme apoyándose en la pared de madera, como si alguien se asomara hacia una ventana. La textura del pelo, la musculatura, incluso el vapor de la respiración se veían con claridad. No había forma de interpretarlo como un error óptico. Estaba demasiado cerca, y estaba consciente de su presencia. No salió, no se movió, permaneció inmóvil, en silencio, escuchando su propia respiración mezclarse con la de la figura detrás de la pared. El tiempo pareció estirarse en esa quietud densa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura retrocedió lentamente y desapareció del encuadre. Al amanecer, las huellas frente a la ventana estaban intactas. 2 pisadas enormes, perfectamente visibles en la escarcha, como si hubiesen sido dejadas a propósito. Desde ese momento, las noches dejaron de ser solo inquietantes, se volvieron personales. La relación ya no era observador y observado, era un cruce constante de miradas silenciosas a través de las cámaras. A veces, las figuras se detenían frente a las luces con sensor, pero nunca las activaban, como si conocieran los límites exactos. Otras veces, pasaban tan cerca que solo se distinguían fragmentos del cuerpo. Un torso, un brazo, una espalda que cruzaba el marco en silencio. Había inteligencia detrás de esos movimientos. No era azar. Con el paso de las semanas, las grabaciones comenzaron a mostrar no a una, sino a 2 figuras con mayor frecuencia. Se movían en paralelo, con cierta sincronía. A veces una aparecía al fondo mientras la otra cruzaba cerca de la casa. Nunca se mostraban completas al mismo tiempo. Era como si supieran exactamente dónde estaban los puntos ciegos. La tensión se volvió casi insoportable. Comenzó a dormir con las botas puestas por si tenía que salir de emergencia, a dejar las luces interiores apagadas para no proyectar sombras visibles desde el exterior. Cada sonido en la noche adquiría un peso distinto. Incluso los animales habituales parecían haber desaparecido. El bosque entero estaba alerta. Una madrugada, después de varias noches tranquilas, el sensor frontal se activó con fuerza. Al mirar el monitor, vio algo que nunca olvidaría. Las 2 figuras estaban de pie, a menos de 20 metros de la puerta principal. No hacían nada, solo estaban ahí,
mirando hacia la casa. No se movían, no vocalizaban, no parecían tener prisa. Era una escena tan real y al mismo tiempo tan inexplicable que, por un momento, pensó que la cámara estaba fallando. Pero no era un fallo. Permanecieron así casi un minuto entero, y luego, sin girar, se alejaron lentamente hasta fundirse con la línea de árboles. Esa fue la última grabación clara que obtuvo. Días después, las cámaras comenzaron a registrar menos actividad. Las figuras dejaron de aparecer con regularidad. Los ruidos disminuyeron, las huellas ya no estaban por las mañanas. Era como si, de algún modo, lo hubieran observado el tiempo suficiente y decidido marcharse. Nunca reportó el caso oficialmente. Las grabaciones quedaron guardadas en varios discos duros, junto con las notas y mediciones que había tomado durante esos meses. Cuando hablaba del tema, lo hacía con cautela. No usaba palabras como criatura ni ser mítico. Decía simplemente: había alguien o algo allí afuera y sabía exactamente cómo moverse sin ser visto. Y en el fondo, la pregunta que nunca pudo responder era la más inquietante. ¿Fue casualidad que aparecieran en su propiedad o ya estaban allí desde antes, observando en silencio, esperando el momento exacto para dejarse ver? Si llegaste hasta aquí, ya conoces esta historia completa. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí no se trata de cuentos fantásticos. Se trata de hechos que muchas veces nadie quiere mirar dos veces. Y lo que ocurrió en esta propiedad es solo una de las tantas historias que el bosque aún guarda en silencio.